nos lleva a compartir criterios, sapiencia y también ser parte de una mujer en su lucha que ha venido representando a los policías en estos últimos años. Ha estado hasta en la cárcel por las cosas que ha dicho. Y a ciencia cierta, en muchas oportunidades tratada de manera también injusta. Tengo el gusto de tener aquí en nuestra mesa, con una marraqueta y un quesito y café caliente esta mañana, a la señora Guadalupe Cárdenas. Señora Guadalupe, un gusto, buen día, ¿cómo está? John, es el gusto mío estar a tu lado, un hombre tan profesional, muy querido por el pueblo boliviano. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar lo que yo he atravesado en estos momentos, en la cárcel y todo eso. ¿Sabe qué, señora Guadalupe? Y gracias por estar aquí con nosotros. Me da rabia, me da rabia. Algunos, cuando abren la boca y provocan movilización, llaman a la sedición y todo, se les da detención domiciliaria. Y a otras personas, con lo mismo, hablan, gritan, ¿no? Por sedición se las mete a la cárcel. Sí. Ayer me dio rabia, y lo voy a ser sincero, en una decisión que se tuvo contra un hombre del MAS, ¿no? Usted sabe a quién me refiero. Sí. Y de repente yo dije, pero claro, ¿cómo es la justicia, no? Y pensé por el otro lado también, ¿será la de hoy una justicia confiable que le dice a este hombre, ok, por lo que has dicho, detención domiciliaria, ¿verdad? ¿Podremos comenzar a creer en la justicia? Porque la de antes la metió usted a la cárcel, señora Guadalupe Cárdenas. Así es, pero no ha cambiado en absoluto a la justicia porque los mismos jueces fiscales continúan todavía en este gobierno. En el caso mío, mis juicios, ayer fui a hablar con las que ya están en sala, he ganado 2 juicios de los 17, una de la que ya he cumplido, que me mandaron a la cárcel casi por 2 años, he cumplido ya mi condena dentro de la cárcel, pero hasta el momento no hay una respuesta, o sea, todavía me van a dar una respuesta el 22, el año 2022-21. Imagínate, todavía estoy con arresto domiciliario, con derecho al trabajo, tengo 2 arraigos, los 17 juicios no se resuelven, fui a hablar al Ministerio de Justicia, ni caso me hacen, y lamentablemente aún continúo con la persecución política porque haber sido parte del motín de la policía, eso para ellos ha sido mucho dolor porque he desenmascarado, como siempre lo hice en todos estos años de lucha que he estado desde el 2006, Evo Morales, yo sabía quién era Evo Morales y qué quería. Señora Guadalupe Cárdenas, ¿pero por qué? ¿Qué ha hecho? Porque se le acusa de sedición, se le acusa de alzamiento armado, ¿no? Entre otras figuras jurídicas que hay. Sí. Yo personalmente a Guadalupe nunca la vi con una pistola en la mano, por ejemplo, pero sí la vi muy aguerrida verbalmente. A veces Guadalupe Cárdenas, es mi impresión, pasó también la raya, ¿no? Y unos dijeron, Guadalupe, porque en el torno de las acusaciones, de lo que usted decía y demás, ahí es donde la justicia la agarra a usted. Sí. Bueno, como usted debe saber, John, siempre he estado yo muy cerca, más me siento la mamá de los policías que otra cosa. Son ellos los que me contaban qué pasaba dentro del palacio, qué pasaba dentro de la hacienda que tienen en Chapare, donde no entran las movilidades, solamente el helicóptero para llegar a esa hacienda. Lo que pasaba es por eso que mi persona le decía las cosas como eran, como me contaban los policías, me mostraban videos, me mostraban audios, me enviaban de todo, ¿ya? Y es por eso que todo lo que yo dije hoy resultó ser la verdad. Nunca había mentido porque eran los policías que estaban ahí cerca de él. Y hay muchas cosas más que todavía tenemos que llegar a saber del ex dictador de Evo Morales, porque sí hay secretos, pero grandes. Señora Guadalupe Cárdenas, yo me acuerdo porque, claro, desde muchos años atrás que estoy en esta función periodística, usted siempre ha sido presentada como representante de los policías. ¿Cuál es su nexo con la policía? ¿Fue un esposo? ¿Es un esposo? ¿Cuál es el nexo con la policía que tiene? Sí, en el año 2000, dentro de un estado de sitio, me posesionaron donde estaba ahí Waldo Albarracín, Sacha Llorenti, estaba la COT, estaba el doctor Trigoso, Gonzalo Trigoso. Esa vez se fundó la asociación dentro del estado de sitio cuando estaba Dancer. De ahí nace esta asociación. Solamente, o sea, aparecemos cuando tenemos que hacer pliegos petitorios, cuando no les aumentan el salario, cuando son marginados, o sea, maltratados por algunos malos oficiales.
esta asociación no funciona todo el año, solamente salimos para poder defender a la policía. Y en este caso, mi persona, el año pasado, después de que yo salí de la cárcel, los policías, como siempre me ven como mamá, me mandaban videos, audios, en el tema del coronel Grandi, como él decía, un policía le dice, coronel, están acá los dos grupos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, si son los del 21, gasifícalos, pero si son del MAS, por favor, a cuidarles. Y de eso ha habido el malestar, y por eso que ha habido el motín, se ha iniciado en Cochabamba. ¿Ya? Por la molestia, por los abusos, no les daban de comer. Era pueblo versus policía y masistas, ¿ya? Y por otro lado era policía sometida, encuartelada al 100%, sin alimentación ni dónde dormir, mujeres policías con guaguitas que no podían ir a sus casas. Era la molestia de esos policías, o sea, de todo lo que pasaba. Y más, Grandi protegía a los masistas que a los mismos policías o que al pueblo. Entonces, esa era la rabia, la impotencia, con los sueldos pésimos, no les daban alimentación cuando estaban encuartelados, dormían en el piso como yo lo había pasado por las redes sociales, en mi cuenta, cómo dormían, estaban siendo maltratados, estaban siendo golpeados por masistas, pero Grandi no decía nada. ¿Ya? Entonces, eso ha sido el malestar de Grandi es comandante, bueno, era sí. comandante de la policía de Cochabamba. Grandi es pues el coronel que tuvo el impasse con una persona que manejaba un auto en la Costanera, aquí en La Paz, no sé si se acuerda. Detuvo a un joven, aparentemente se dijo porque llevaba a la niña o el niño sin seguridad, creo que lo llevaba ahí, y que no le dio paso en la avenida Costanera. Entonces este hombre se vio hasta grabado, terminó metiendo la mano bruscamente, con violencia, le rompió el celular al otro señor de la movilidad. Es decir, un carácter que no condice pues con una psicología que debería tener un policía, ¿no? Y Grandi se ve en declaraciones como comandante de la policía en Cochabamba en medio del conflicto, expresando su apoyo abiertamente en un actuar policial a la gente que estaba con el MAS. Sí. En desmedro del otro lado que también estaba ahí, que era la resistencia. Cuando un jefe policial debía cuidar a ambos, ¿no es cierto? Grandi despertó entonces esa molestia en la policía. Despertó bastante, porque imagínense si ella tratado a un civil así, y él siendo comandante departamental, los trataba como a perros a los policías de base. Los maltrataba. Aquel policía que dijera, señor comandante, no vamos a gasificar a los del 21, como ellos lo llamaban, rapidito proceso, rapidito hay que mandarlo, o sea, era una persona intolerable. Se ha demostrado que este señor Grandi era parte del MAS, la tarjeta del MAS lo tenía. ¿La tarjeta del MAS la tenía? ¿Tienes? Sí. A ver, sí. Wilmer, yo te puedo pedir un favor a último rato, bájate por favor ese video de Grandi, ahí está en la red social, cuando maltrata a un transeúnte, ¿ya? Grandi, coronel Grandi, policía, ponle ahí a Costanera La Paz, y vas a encontrar el video luego. Pero ¿puedes mostrarme, por favor, lo que se le cayó de la billetera a él? ¿O cómo fue la cosa? Mostraron, o sea, tiene ahí de todos los que han sido masistas, los jefes oficiales, entre ellos está Grandi, el ex comandante general Calderón, Yuri Calderón, está el ex comandante departamental de Santa Cruz, o sea, todos los que han apoyado en ese momento al gobierno. ¿Y cómo consiguen? A ver si lo tenemos ya en pantalla, a continuación el carnetito. ¿Cómo lo consiguen? Los mismos camaradas son los que me los mandan. Si usted ve todo lo que ha salido en las redes sociales y en los medios de prensa, ahí está. Ahí está, a ver. Estos son los Credencial MAS y PCP, dice, pero no tiene fotografía. Puede ser chuto también esto, ¿no? Pero dice Grandi, cercado, policía, departamento Cochabamba, hay una firma abajo. ¿Será real esto? Son varios que han salido, son los mismos camaradas que han mandado para que ellos vean cómo está Grandi. Al principio era esto, y una vez que ya se hace el audio, se confirma esta tarjeta con el audio que hace Grandi indicando que ¿dónde está Andrónico? No tenga miedo, y todo eso. Esto primero manda, luego el video que yo lo paso por las redes sociales. Pues los hechos hablan, no de la autenticidad de la credencial, pero hablan del comportamiento de coronel Grandi. ¿Y dónde está el coronel Grandi ahora? Disfrutando acá, me dicen que está en la casa de su hermano, que es otro coronel Grandi, disfrutando mientras debía de estar en la cárcel por todo lo que hizo, porque no olvidemos que en Cochabamba ha habido jóvenes que han perdido la vida,
justamente porque este señor más se ha preocupado de apoyar a los masistas que estaban saliendo con sus dinamitas, como acá en La Paz lo mismo ha pasado, habiendo una ley contra las dinamitas, pero salían con dinamitas y nadie decía nada. Eso ha sido la molestia acá en La Paz, igual cuando los mandan a recoger los pollitos en las movilidades de los policías. Que había sido cierto al final lo de los pollos, ¿no? Pero, aquí sí, lo confirmaron 2 oficiales de la policía cuando contaron los hechos. Realmente mandaron a policías a repartir pollo a los mineros. ¿Y quién mandó eso? El comandante general de la policía ordena al comandante de la unidad a que manden a los mineros a repartir, esos mineros que estaban lanzando a diestra y siniestra las dinamitas. Entonces, acá tiene que haber, ya tienen que estar en la cárcel Yuri Calderón, el comandante departamental de ese entonces, Grandi, el comandante departamental de Santa Cruz, son los que han hecho mucho daño a la institución, han utilizado, siendo que la policía boliviana es apolítica, así lo dice en la Constitución Política del Estado, se han ofrecido a hacer, imagínate, John, hacer propaganda para el MAS, para que gane las elecciones truchas, a ir a las unidades y decir que Evo Morales es el mejor. Él en persona, Evo Morales con Romero, fueron a las unidades a hacer propaganda juntamente con el comandante general. Yuri Calderón fue Sí. uno de los comandantes, según esta denuncia de 2 oficiales de la policía, entre ellos el actual director de la Interpol, que habló en este programa, que se bajó los pantalones pues al poder político, ¿no? Hay que decirlo así con todas sus letras. Y esa entrevista que tuvimos aquí en AM la pasada semana con 2 oficiales de la policía está siendo el fundamento básico para empezar una investigación desde el gobierno sobre el comportamiento de estos policías. Y claro, fue además el óbice para que la presidenta Áñez y el ministro de Gobierno en su alocución expresaran que nunca más la policía debe estar supeditado a los políticos. Al poder legalmente constituido, sí, pues subordinación y constancia, Sí. con todas sus normas, pero no estarse bajando los pantalones al poder político. Lamentablemente en las épocas de Evo Morales estaba de comandante el más burro, el más corrupto y masista que tenía que ser para poder hacer caso a todas las locuras que Evo Morales con el tema del narcotráfico, no había un control como debía de haber. En el Chapare ahí es el pueblo de todos los narcos, nadie entra a ese lugar, policía no entra a ese lugar por si acaso, ¿ya? Ahora espero que sea el mejor de su curso, porque así debía de ser, por eso han estudiado, ¿ya? Y no ser el más burro, ese el mejor va a poder manejar a su institución, ese mejor va a poder hablar por la tropa, que somos el 80% de la policía boliviana de tropa, y lamentablemente, como dice, aquella vez nos han desarmado. ¿Cómo ha sido este sinvergüenza de Evo Morales? Un mes antes, cuando estaba este Grandi y había molestias, los desarman en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, y en algunos departamentos, pero los 3 que han sufrido tremendamente, que les han desarmado, ha sido estos 3, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Es por eso que los nazistas nos han rebasado en poder defender a nuestro pueblo. Tenemos algunas imágenes de su participación, espero lo de Grandi, Wilmer, para que me lo pongas en un ratito nomás para recordar la célebre actuación de este coronel, que también tiene una explicación, siempre estamos al medio explicando este tema. Pero vamos a ver un video que nos ha enviado la señora Guadalupe Cárdenas, por favor, a ver, del momento del motín, tenemos ahí, para empezar a preguntarle a la señora Guadalupe Cárdenas cómo fueron esos momentos, ¿no? En aras siempre de tener mucha más información. Escuchemos, por favor. Aquí estamos ya, aquí la policía, acá la policía. Lindo, papá, estamos acá, estamos lindos. Nos vemos, policía. Policía, estamos felices. Qué lindo. Mira. Esto fue el día del motín, ya estamos listos, papá, le dice usted a un policía, Sí, el sí. policía le dice sí con la cabeza y usted entra al DP1, ¿no? Sí. Aquí en la Plaza Murillo. Sí, no, esto ha sido en el DP1 de San Pedro, se ha amotinado, esto ha sido a las 6:30, 7 menos cuarto. Qué lindo, estoy feliz, Cuando lo cerramos las puertas del DP1, no solamente mi persona, sino con la de App de Coca, ha sido algo hermoso, nos damos la vuelta, ya estaba llegando la gente, ya estaban llegando, esto ha sido los primeros minutos del motín del DP1. ¿Y el DP1 a qué hora ha sido? 6:30, 7 menos cuarto, 7, ha sido ya. Porque claro, el primer lugar donde se fue el motín fue en Cochabamba, ¿no? En Cochabamba, luego en San Pedro, y al día siguiente, el 9 de noviembre, a las 6 de la mañana, damos la vuelta a la Plaza Murillo. Los hice llorar a todos los policías porque les decía, tenemos que unirnos a nuestro pueblo porque ya había demasiados muertos, ya había demasiado, era pueblo versus policía y masistas. Entonces dije, nos unimos o salimos nosotras, las esposas, a dar pecho a muralla. Ha sido algo muy emocionante. Acá la policía. Señora Guadalupe, al final, con lágrimas en sus ojos, o sea, damos cuenta de que el motín policial
fue por el cansancio del abuso, el abuso de los superiores a los policías. Estaban ya los policías, se lo voy a decir así, podridos del abuso que los jefes policiales tenían sobre ellos. Jefes policiales que no pensaban pues en su tropa, sino en salir bien y salir bien con el poder, ¿no? Porque después les puede esperar pues una embajada, ¿no? Así era la cosa. Así era. ¿Ah? Y salir bien con el poder, pero les interesaba. Poco más nada el bienestar de su tropa. Se cansaron los policías. Y claro, al final el abuso venía de Evo Morales hacia las tropas policiales. Era la orden de gobierno de Evo Morales al ministro Romero, al comandante, y el comandante es el que ordenaba. Más que todo había, el pueblo decía, Guadalupe, nos están gasificando, nos están haciendo daño y todo eso, pero lamentablemente, o sea, había que levantarse, apoyar a nuestro pueblo, y en ese momento, cuando era más lindo, porque el tema importante era que UTOP La Paz se levantara. Ellos no querían, porque había jefes que decían no hay que levantarse. También teníamos masistas dentro de este grupo de policías que decían, no estamos apoyando. ¿Qué decía la gente del MAS, policías del MAS? ¿Qué decían? No hay que apoyar, que tenemos que apoyar a nuestro gobierno, que había y existe aún entre jefes oficiales que por un cargo están ahí en el lugar, pero también el tema era que teníamos que apoyar a nuestro pueblo porque se estaban matándose entre ellos, entre pueblo. ¿Y quién era acá la manzana de la discordia? Era pues Evo Morales, por no dejar. No estamos hablando de un partido político, sino de gente que realmente ha hecho mucho daño, que gritaba guerra civil, pero el día del amotinamiento de UTOP La Paz, ese día ha sido lo más importante, porque ese era el fundamento, que se levante UTOP, y nosotros salimos a las 6 de la mañana a decirles a los policías oficiales, policías de bajo rango, que se amotinaran, y si no se iban a amotinar, nosotras como esposas íbamos a dar la cara, pecho muralla, a seguir marchando al frente de todas las marchas que iba a haber. Pero gracias a Dios, a las 8:15 se amotina, después de que retornamos de la Plaza Murillo, retornamos y los policías me dicen, Guadalupe, ¿cómo es? Me dice, espera un momento, espera, ya han llorado, le dije, han llorado, ya. A las 8:15, Guadalupe, se han amotinado los policías. ¡Qué alegría, por Dios! Era una alegría, porque solamente eso esperábamos, y con eso ya nuestro pueblo ya estaba ya protegido por sus policías. Lo que yo más lamento es que ellos sufrieron mucho, los policías sufrieron mucho, y seguimos sufriendo mucho, acosados por estos masistas, mi persona. Ellos, los que vivimos en el Alto, todavía seguimos siendo amenazados por esta gente. Han tratado de quemar nuestras casas. Yo vivo en el Alto, recibo insultos, amedrentaciones. De igual manera ellos lloran, han quemado sus casitas de ellos, han roto los vidrios de sus casas. No hemos vivido felices, no hemos vivido tranquilos después del motín, continuamos, pero hemos cumplido con el deber de estar junto a nuestro pueblo. Mire, varios pueden ser los análisis de una policía que se amotina contra un gobierno, que no creo que sea tanto así, porque se amotinaron realmente porque ya estaban cansados de ser abusados. Esa ha sido una parte fundamental, y el otro es que, como decían, clasifiquen a los 21 y cubran a los del MAS. ¿Ya? Esa era la rabia y la impotencia, porque había jóvenes que les imploraban a los policías que no los gasifiquen. Pero se imaginan ustedes a los policías ordenando que protejan a los mineros, ¿no? Porque los mineros iban a ser parte del trabajo. La idea era, dejen pasar a los mineros, ¿no? Cubran a los mineros, no importan los demás. Ábranles campito a los mineros para que boten sus dinamitas y vuélvanos a cubrir. Esa era la orden, no me estoy inventando yo, es la declaración de los dos policías en este mismo programa de Fides hace una semana nada más atrás. Pero saben, me alegro muchísimo por algo de la policía, personalmente le digo, porque les han mandado un mensaje claro a quienes son cabezas de la institución. Y les han dicho, ni se te ocurra volver a abusarnos políticamente, ¿no? Porque ya está la lección puesta ahí. Y se espera que los nuevos comandantes, espero sean los mejores, porque hay que respetar la institucionalidad, aprendan a pensar en la tropa policial, porque gracias a ellos son, ¿ok? Porque después sabemos que los mejores se han quemado las pestañas estudiando, pero sabemos también que hay comandantes de papel,
¿no? Sí. Los que por poner articulitos, por escribir algo, ganan puntitos, ¿no? Y se esmeran y se buscan un padrinito con el papelito y demás para llegar arriba. Y los primeros terminan en el quinto, sexto, y los de octavo terminan en el primero de la noche a la mañana por favoritismo político. La señal es clara. No puede, señor comandante, quien sea usted, no solamente al general de la policía, a todos en general, a las cabezas de la policía, seguir abusando a los inferiores. No puede, es la gran lección. Yo quiero decir otro tema, John, permíteme hablar esto. Aún los policías no tienen equipamiento. Ahora se ha visto en este tema que mediante una Biblia se ha podido salvar la vida de un policía, ¿ya? Porque no son chalecos antibalas, son cartón prensado. Toda esta vida he estado reclamando, 20 años que voy reclamando. No tienen armamento, no tienen uniformes 2 veces por lo menos al año. Las condiciones en las que viven en las unidades son pésimas, son sueldos de hambre. Lamentablemente la policía es la peor pagada, la peor, o sea, ni siquiera nuestro, el DP1 que está allá no es nuestro, había sido de la alcaldía. ¿El DP1 es de la alcaldía? Sí, por eso que nos han quitado la mitad, porque todo eso era nuestro. Tenemos, tránsito tampoco había sido de la policía, o sea, todo no es nuestro. ¿Y de quién es el edificio de tránsito? Debe ser también de la alcaldía, del Alto, lo que han quemado. Prestadito, nomás es entonces. ¿Qué ¿En el Alto? Sí, lo del Alto, tránsito sí, del Alto muchas es propiedades de la policía, supuestamente propiedades, no son, pero que están ahí 50 años, 40 años, 30 años. Y la pregunta es, ¿qué hacen los comandantes generales para no poder recuperar? Ya cuando uno vive años, ya pues por ley le toca a la persona a la que está viviendo. Además es un lugar público que hace pues favor a la población. Entonces, lamentablemente los comandantes solamente son comandantes, le mueven la cola al presidente y listo, piensan en ellos. ¿Qué es de esta institución? Las carteras viejas, la cocina vieja, sus baños son asquerosos. No, y como si usted visita al UTOP de acá, de la Plaza Murillo, vea en qué condiciones están viviendo cada policía. En una cama tienen que dormir 3 con las camas sucias. Es la vida de... No. Señora Guadalupe, permítame, ¿en qué está su caso? ¿Qué es lo último de su caso? Usted está detenida todavía, está con detención domiciliaria. Estoy con arresto domiciliario. Pero puede salir, digamos, ¿no? Con derecho al trabajo, ¿ya? Pero mi caso no se ha movido ni un centímetro desde el 2018, no se mueve, voy todos los días estoy yendo, y he tomado no sé cuántos abogados que me cuestan mucho, ya, son 17 juicios, no olvidemos eso. 17 juicios, ¿se le acusa por qué, señora Guadalupe? Sedición, varios casos que tengo de sedición, la mayoría son sedición. Sedición, es decir, llamar al desorden, es sedición, ¿no es cierto? O sea, o haber cumplido, además dice en el Código Penal, aquellos, no dice él o ella. Entonces estoy por sedición, ahora recién lo han puesto lo han arreglado de séptima, aquel dice, ¿no? En el Código Penal recién. Entonces, aparte que ahora el gobierno lo ha modificado el tema también de los 3 años, que ya puede, recién ahora, ¿no? Lo ha modificado, que no puede ir detenido, claro, para ellos. Pero cuando yo estaba, sí, me mandaron. Y ni siquiera probaron que sí hice sedición. ¿Terrorismo? Sedición, instigación pública, allanamiento. ¿A delinquir? Sí, a delinquir. Y lo último que me han sentenciado ya no ha sido sedición, sino instigación pública, pero con la máxima pena, y la máxima pena dice sedición, o sea, no se le entiende. Ya son cosas que están haciendo ellos, han hecho ellos a su manera, y lamentablemente, una vez más lo digo, estos casos que yo tengo, son 17 casos que tengo, no se están moviendo un solo centímetro. La presidenta Áñez dijo que en nuestros casos de aquellos presos políticos que estamos siendo perseguidos, iba a quedar en nulo, pero lo mío, nada. Voy al Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia no quiere escuchar mi caso, le he llevado los papeles, a hacer fotocopias. Imagínate, son 10 cuerpos de sedición que tengo, son 10 cuerpos. ¿Y sabe cuánto me está costando todos los cuerpos hacer fotocopias? 2.000 bolivianos. ¿Ya? Entonces, mira, yo solo vendo mis chocolates, John, vivo de mi trabajo. Y seguir sufriendo esta persecución. No puedo viajar al extranjero, tengo invitaciones porque tengo arraigo, no quieren levantarme mi arraigo, no quieren levantar mi arresto domiciliario. Entonces, ¿de qué sirve que hemos luchado tanto si voy a continuar así con estas medidas? Señora Guadalupe, yo quiero agradecerle por estar aquí con nosotros el día de hoy. Le debo la grabación de Grandi, que era el comandante de la policía de Cochabamba. Acabo de recordarlo, y era pues el que tuvo el problema en la costanera. Vamos a recordar estas imágenes, un segundo nada más, por favor. ¿Me estás sacando foto? ¿Me estás sacando foto? Es legal eso, no. Ya. No estoy tocando nada.
Miren lo que está haciendo. A ver, muéstrame su celular. Usted me ha tocado bocina y me empezó a gritar y usted estaba en un carril que ni siquiera estaba correcto. Yo le estoy hablando educadamente. Son dos carriles. Yo le estoy hablando Usted no me dejó entrar. Es uno de bajada, señor. Apague su motor. No puede hacerme eso. No puede Me hacerme eso. acompaña. Apague su motor. No puede hacerme eso, Apague señor, su sin motor. motivo. No puede hacerme Y, eso, señor. y su celular, vos de esa foto. No. Eso es legal, si es que ha visto. ¿Cuál legal? El mismo comandante. ¿Cuál legal, carajo? ¿Cuál legal? Mire. ¿Cuál legal? Bueno, a ver, cuando a Grandi se le preguntó qué pasó, él explicó que el conductor llevaba una niña, ¿no? Y que él se preocupó, digamos, por la seguridad de la niña. Pero no, pues, o sea, el actuar de él después desdice todo. Es decir, una buena intención, ¿no? La mata con, bueno, carajo, ¿qué carajo? Borra esa foto que me has sacado. Me estás grabando y ¡boom! Mete la mano y termina el celular roto, según sabemos. Yo no sé si les hace un test psicológico a los policías. Un coronel que debería ser psicológicamente apto para tratar a los demás, ¿no es cierto? Decís, apague su motor, listo. Váyase a este lado, pues me está grabando, señor, grave, no hay ningún problema. Yo estoy en mi derecho, le estoy llamando la atención por esto. Lo llevo a tránsito, ahí lo deposito por eso. Perfecto. Pero meter la mano y el tema de la violencia. Ok, esa es una de Grandi. La segunda de Grandi fue lo que hizo en Cochabamba, ¿no? Yo pensé que lo que hizo en Cochabamba, señora Guadalupe Grandi, cuando le decía al grupo de la gente, ¿y dónde está Andrónico, no? Y parecía cuidar al tema a la gente del MAS en ese momento, era una especie de estrategia como para quedar bien de repente con el otro lado también, para que los otros no se aplaquen. Pero usted me muestra un carnet del MAS, ya me mató lo que yo pensaba, digamos, ¿no? Grandi confirmado que es masista, Grandi y otros excomandantes departamentales muy confirmados con el nexo con Evo Morales y toda esa gente. Pero acá también me preocupa bastante, hay muchos masistas que están todavía dentro de la policía boliviana y están apoyando ya, y yo le voy a pasar internamente quiénes son. Estoy pidiendo la reunión con el comandante general para dar los nombres, porque más antes se tenía que haber atrapado a Quintana, pero aquí hay gente de inteligencia, comandantes o directores de inteligencia que no han hecho nada. Es algo muy importante, porque aún hay gente delincuente, oficiales delincuentes que todavía están extorsionando a los policías. Si hemos dicho que vamos a acabar con todo eso, no más extorsiones, no más cobros indebidos a la policía para irse a la caminera, para irse a un lado. Pero señora Guadalupe, usted tiene toda la razón. Enseguida le vamos a mostrar cómo el encargado de Diprove en Pando lo agarraron con plata en la mano después de cobrar por un favorcito. Enseguida lo vamos a... Claro, sigue esto de la policía, sí. Pero más allá, es decir, los policías, señora Guadalupe, como cualquier otra persona, tienen derecho a poder tener su corazoncito a un lado o al otro ideológicamente, digamos. El hecho es que dentro de la policía no pueden meter política. Ahí sería, digamos, una sanción, no pueden hacerlo. Después, fuera de la institución... Pueden hacer política de civiles. Política, claro, pueden hacerlo. Sí, pero lamentablemente, como dije, ya los ha maleado Evo Morales, los ha hecho tan delincuentes a estos que hasta a mí me da miedo acercarme a ellos porque ya usted ya sabe, ¿no? Pero lo que hay que hacer es limpiar a esa policía, y les recomiendo a los oficiales, por favor, que me llega bastantes denuncias con videos y grabaciones que están cobrando. No lo hagan, porque esta policía boliviana recién ha empezado a crecer nuevamente gracias a esos policías de base que han hecho prevalecer sus derechos. Y no, ese policía, ese sargento, ese cabo, también es humano detrás de ese uniforme, John. Así que yo les recomiendo a los oficiales, no cometan, porque yo voy a seguir denunciando mediante las redes sociales. Señora Guadalupe, muchas gracias. El alcalde Leyes, el alcalde...